Continuamos con este curso de Word 2013 y en esta clase vamos a dejar ya el tema de las listas numeradas y las listas con viñetas, las listas multinivel que hemos estado viendo en las clases anteriores, en las clases precedentes, y vamos a empezar ahora con otro tema nuevo, con el tema de las tabulaciones. Para el tema de las tabulaciones me gustaría que vierais este documento. Este documento presenta dos textos. Por un lado, el texto este y por otro lado este. Si os dais cuenta, tanto un texto como otro tiene el mismo texto. Pero aunque tenga el mismo texto, hay algunas diferencias interesantes. Lo primero que vemos en el texto es que el texto está dividido por columnas. Aquí tendríamos una columna, aquí tendríamos una segunda columna y aquí tendríamos una tercera columna. Igual. Tenemos aquí la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si nos fijamos en el texto de arriba, esta columna está a la izquierda del documento y a la vez está alineada a la izquierda, es decir, justo a la izquierda de la columna en sí. Si cogemos la columna en sí, el texto está alineado a la izquierda. Sin embargo, en este texto de abajo, el texto está alineado a la derecha. Si cogemos la columna en sí, si cogemos la columna en sí, el texto no está alineado a la izquierda, como en este caso, sino que está alineado a la derecha. Este texto, bueno, tanto en un documento como en otro, es un texto que está centrado, pero este texto, esta columna, aquí podemos ver que aunque está a la derecha de la página, en este caso el texto está alineado a la derecha. Sin embargo, en este caso el texto está alineado a la izquierda. Para esto hay que trabajar con una función en Word que se llama tabulaciones. Y vamos a ver en esta clase cómo realizar este tipo de textos, es decir, cómo dividir un texto, una lista, una serie de registros en columnas y que cada columna pues, pueda tener una alineación distinta. Por ejemplo, en este caso, la columna, aunque está a la izquierda del documento, su alineación es una alineación, como hemos visto, derecha. Bueno, para ello vamos a abrir un documento de Word nuevo, vamos a utilizar el mismo texto que hemos puesto en el ejemplo, voy a bajar un poquito así y vamos a anclar esto. Vale. Voy a cambiar los márgenes, voy a poner márgenes estrechos, que es con los que trabajamos en los ejercicios, y vamos a poner el texto que hemos puesto anteriormente, el texto de pacientes que hemos visto anteriormente. Para poner ese texto, para la primera columna, lo primero que hay que darnos cuenta es si la columna está en el margen o tiene sangría. Porque es distinto, si está en el margen y tiene una alineación a la izquierda, no habría que hacer nada. Pero si no está en el margen y tiene sangría, entonces sí que tendríamos que aplicar una tabulación a la hora de escribir. Como en el caso con el que estamos trabajando, el texto tiene una alineación a la derecha en unos casos y una alineación a la izquierda en otros casos, sí que hay que poner una tabulación. Es decir, empezaríamos a escribir y antes de poner el primer nombre, antes de poner Antonio, habría que dar una sola vez a la tecla tabulación. Aquí escribimos Antonio. Bien. Para escribir la segunda columna, daríamos una vez y solo una la tecla tabulación y pondríamos la edad. Y para escribir la tercera columna daríamos una vez más a la tecla tabulación y escribiríamos cardiopatía. Bien. Damos Enter para bajar de línea porque ya hemos terminado el primer registro, damos Enter y repetimos el proceso. Lo importante es que para cada columna demos solamente una tabulación. Lo vamos a hacer de nuevo, ponemos Luisa y damos una tabulación. Fijaos que al dar una tabulación el texto no queda debajo de 45, no queda aquí. El texto queda más a la izquierda. No pasa nada. Lo importante es que para cada columna de texto demos simplemente una tabulación. Ponemos la edad, damos una vez a la tecla tabulación y ponemos la enfermedad.
Repetimos. Perdón, hay que darle una tabulación. Una tabulación. Fijaos que aquí en esta tabulación el siguiente texto queda muy junto. Puede parecer que incluso no hemos hecho nada. No os preocupéis, si estáis seguros que habéis dado una vez a la tecla tabulación, seguís escribiendo. Nuevamente, una vez a la tecla tabulación, y aquí el texto va a quedar, al ser el nombre mayor, el texto va a quedar más a la derecha. No importa, repito, siempre damos una vez solo a la tecla tabulación. Y bueno, voy a terminar rápidamente el texto. Pues nada, ya tenemos el texto escrito. Una vez que tenemos el texto escrito, el texto debe quedar así. Repito, porque es muy importante. Para cada columna damos una sola vez a la tecla tabulación. Una vez que tenemos el texto escrito, lo vamos a seleccionar para poner ahora las tabulaciones. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Y para ello hay que fijarnos en esta opción. Esta opción nos permite poner las tabulaciones. Voy a hacer un zoom bien grande aquí ahora para que vayáis viendo. Fijaos, esta tabulación hay que fijarnos en dos cuestiones. Primero, la línea horizontal y en segundo lugar la línea vertical. Si la línea vertical está a la izquierda de la línea horizontal, la tabulación que pondría sería a la izquierda. Si hacemos un clic aquí, fijaos ahora, tenemos la línea horizontal y la línea vertical que está en el centro. Entonces, la tabulación que pone es centrada. Si le damos otra vez clic, tenemos la línea horizontal y la línea vertical está a la derecha. Por lo tanto, la tabulación que pone es una tabulación a la derecha. Luego tendríamos más opciones, que esta sería centra el texto, es decir, la línea horizontal, la línea vertical está centrada, centra el texto, pero además le pone una tabulación decimal. Esta, no sé si hay algún ejercicio luego por ahí donde podamos poner un ejemplo. Pero bueno, lo importante son las otras tres. Luego aquí tenemos, pone una barra, pone una línea. Esto no lo vamos a ver porque bueno, hay otras formas de poder hacerlo. Esto es para una sangría, otra sangría francesa, etc. Bien, ¿cómo poner las tabulaciones? Primero, la primera tabulación que vamos a poner es la que corresponde a la columna 1, es decir, a la columna de los nombres. La segunda que vamos a poner es la que corresponde a la columna 2 y la tercera que vamos a poner es la que corresponde a la columna 3. La primera columna. En el primer ejemplo, os pongo aquí una imagen del primer ejemplo. En el primer ejemplo, la primera columna tiene una tabulación a la izquierda, es decir, la primera columna está centrada a la izquierda. Entonces elegiríamos esta opción. ¿Cómo poner esta opción? Nos venimos aquí a la parte inferior de la regla y vamos a suponer, por ejemplo, en el 2, ahí hacemos un clic y ahí ponemos la tabulación. Si nos damos cuenta, todo el texto se ha alineado a la tabulación que hemos puesto. ¿Bien? La siguiente columna, ¿qué tipo de texto tiene? La de los números, la de la edad. Tiene una tabulación centrada. Si vemos aquí esta tabulación vamos a ver que es centrada. Entonces elegimos una tabulación centrada y la ponemos más o menos por el 9/4, ¿no? Por aquí. Y como podéis ver, los números se han alineado a la tabulación que hemos puesto. Y por último, la tercera columna tiene una tabulación a la derecha, hacemos clic aquí, elegimos tabulación derecha y la ponemos más o menos por aquí. Y ya tendríamos puestas las tres tabulaciones. Al principio, el tema de las tabulaciones puede resultar complejo, puede resultar un poquito lioso. Yo creo que si tenemos en cuenta que la primera tabulación
es para la primera columna del texto, la segunda para la segunda, la tercera para la tercera y así con todas y cada una de las columnas de texto que tengamos, pues no nos podríamos liar. Luego es muy importante también que, por ejemplo, si yo quito ahora esta tabulación, el texto se va a desconfigurar. ¿Por qué? Porque he puesto la primera tabulación en el 2, que he puesto los nombres, y como no tengo una segunda tabulación centrada, la segunda que tengo es la tabulación alineada a la derecha. La segunda tabulación me coge los números y las enfermedades las deja fuera. Por lo tanto, se me ha desconfigurado el texto. ¿Qué tendría que hacer? Pues nada, simplemente coger nuevamente una tabulación centrada. A ver si la cojo. Ahí. Y la pondría de nuevo. Pongo de nuevo y ya he solucionado el problema. Pero vamos a suponer que lo que queremos es que esta columna, en vez de estar alineada como está alineada a la izquierda, estuviera alineada a la derecha. Y esta, en vez de estar alineada como está alineada, bueno, esta columna, en vez de estar alineada a la derecha, estuviese alineada a la izquierda. ¿Cómo hacer esto? Vamos a ir para atrás. Bien. Una vez que tenemos escrito el texto, lo volvemos a seleccionar como hicimos anteriormente y tenemos en cuenta qué tipo de tabulación, qué tipo de alineación queremos poner a cada bloque de texto. Por ejemplo, hemos dicho que el primer bloque de texto, que es el texto relacionado con los nombres, va a ir alineado a la derecha. Entonces elijo una tabulación derecha. Me vengo más o menos al 2,5, hago un clic y podéis observar que los nombres, aunque siguen estando a la izquierda del documento, la columna con la que estamos trabajando, es decir, esta columna, tiene una alineación a la derecha. Bien, seguimos. Los números, no hay ningún problema, están centrados, pues elegimos una tabulación centrada, le ponemos más o menos como la otra vez, y las enfermedades ahora van a tener una alineación a la izquierda. Para alinearla a la izquierda elegimos una tabulación izquierda, aquí, y las ponemos, es importante dejar espacio, porque si la pusiésemos aquí, no habría espacio para que no caben los nombres, entonces se nos desconfiguraría el documento. Es importante dejar espacio, lo dejaríamos por ejemplo en el 15. Y ya tendríamos las tabulaciones como queremos, es decir, tendríamos por un lado la columna primera con una alineación a la derecha y la columna tercera con una tabulación a la izquierda. Bueno, pues me queda una cosita y con esto terminamos las tabulaciones. Esto se puede hacer mucho más preciso, pero repito, este es un curso muy básico, es un curso que está especialmente elaborado para un contexto, para un curso que tiene una finalidad principalmente laboral y por lo tanto esta forma de poner tabulaciones pues para este curso vale. Como vamos a ver en clases posteriores cuestiones más avanzadas de Word, pues ya iremos viendo cómo poner una tabulación exacta, cómo poner una tabulación más precisa. Podemos poner relleno también en las tabulaciones. Para ello hacemos clic aquí, abrimos la ventana de formato de párrafo, es una opción que ya hemos visto anteriormente, y en esta opción tenemos una pestaña que nos lleva a la ventana de tabulaciones. Hacemos clic aquí y aquí tendríamos la ventana de las tabulaciones. Si os dais cuenta, aquí tenemos las tres tabulaciones. Fijaos, aquí están las tres tabulaciones que hemos puesto. Una a 2,5, otra a 9,25 y otra a 15 centímetros. Son las tabulaciones que hemos ido poniendo en la regla. Vamos ahora a poner un relleno y para ello la primera tabulación lo que indica es la distancia que hay entre el margen y el primer bloque de texto. Luego, relleno, hay que poner solamente en este y en este. No vamos a poner relleno aquí porque quedaría muy feo. Voy a poner un ejemplo para que veáis cómo no queda bien.
Fijaos cómo no queda bien, queda muy mal. Entonces, el relleno hay que ponerlo en esta tabulación y en esta, es decir, en la segunda y en la tercera. En la primera tabulación no se pondría. Nos venimos nuevamente, tabulaciones. ¿Cómo poner este relleno? Elegimos primero la tabulación a la que queremos poner el relleno. Hemos dicho que la primera no la vamos a poner, pues entonces elegimos la segunda. Elegimos el tipo de relleno. Puede ser el número 2, el número 3 o el número 4. Vamos a elegir el número 3. Y le damos a establecer. Ya hemos puesto que en la segunda tabulación tenga este relleno. Ahora seleccionamos la tercera tabulación, volvemos a poner el tipo de relleno y volvemos a poner establecer. Si hubiera una cuarta, una quinta, una sexta, pues le ponemos a todas las que queramos que tengan relleno. Una vez que hemos puesto todas, hacemos clic en aceptar y esto nos quedaría así. No es un tema muy difícil el tema de las tabulaciones, pero bueno, sí hay que dedicarle un poquito de tiempo, hay que entenderlo, sobre todo cómo funciona. Bueno, y por último, para terminar, explicaros que las tabulaciones se pueden mover también. Por ejemplo, si yo me pongo encima de la tabulación que tengo aquí puesta, pulso el botón izquierdo del ratón y cuando se pone esa línea de puntos es que tengo la tabulación cogida. No suelto el botón izquierdo del ratón y la voy moviendo a la posición que quiera. ¿Bien? Si por alguna razón a la hora de moverla bajáis hacia abajo, la tabulación desaparece. Pero no os preocupéis, no soltéis el botón izquierdo del ratón, lo seguís a donde queréis poner la tabulación y cuando la tengáis en el lugar que queréis ponerla, la soltáis y dejáis ahí la tabulación. Es simplemente mover las tabulaciones con cuidado y soltar solamente cuando estemos seguros que la tabulación está bien puesta. Bueno, con esto hemos terminado los temas de las tabulaciones. En la descripción del vídeo voy a dejar varios ejercicios de las tabulaciones para que los practiquéis mucho y nada, bueno, pues os emplazo a la siguiente clase.